adoptado por la alquimia como un símbolo mágico. Llegó a la época medieval y hasta nuestros días. También llega en cosas tan espectaculares como esto de aquí. Pero realmente quiero hablar sobre la trascendencia del mensaje que nos manda este símbolo. Un símbolo que realmente representa cómo algo nace, crece y vuelve a sus comienzos. Representa una serpiente o un dragón que se muerde la cola. Y esto es algo que, de alguna forma, podemos ver en el comportamiento cíclico de tantas cosas. ¿No les ha pasado esto de que algo en sus vidas comienza y acaba en el mismo punto de alguna manera? Esto fue una historia que yo aprendí dentro de la física y que realmente llegó hasta el fondo de mi alma. El hecho de que la física también forma algún tipo de ciclo. Vamos a hacer un pequeño experimento. Miren al cielo y realmente miren e imagínense las estrellas. ¿Las están viendo? Realmente hagan el esfuerzo por imaginarse las estrellas. El ser humano, desde que tiene conciencia de sí mismo, ha estado mirando al cielo. Ha estado maravillado por esas luces que hay ahí arriba. Y se ha preguntado qué serían. Y han hecho siempre teorías, ya saben, esas 57 esferas perfectas, concéntricas, con centro en la Tierra, de las que hablaba Platón. O esas bolas brillantes incrustadas en ese techo de las que hablaba Aristóteles. O esas luciérnagas que están atrapadas en ese cielo azul y negro de arriba, según Timón y Pumba. Pero es que realmente la forma en que vemos el cielo ha sido paralelo a la forma en que entendemos cómo es el ser humano. Ha servido para situarnos dentro de la historia del cosmos y saber quiénes somos y responder a las tres grandes preguntas. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Hoy, sabemos que esas estrellas que vemos cuando alzamos la cabeza no son sino bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Son estas bolas de gas los que llamamos estrellas, en un universo que recientemente, hace tan solo 100 años, hemos descubierto que es muchísimo más grande que nada que jamás hemos imaginado. Hay algo así como 100.000 millones de galaxias en el universo. Cada una de estas galaxias tiene 100.000 millones de estrellas, como el Sol. Y cada una de estas estrellas puede tener 3 o 4 planetas como la Tierra. Qué inmenso es el cosmos, ¿verdad? Es gigante, inimaginablemente grande. Ahora dejen de mirar a las estrellas y mírense a ustedes mismos. Al de al lado también. No pasa nada, no tengan miedo. Hay alguno más feo, pero no pasa nada. ¿Ya? ¿Saben que tenemos más o menos aproximadamente el mismo número de partículas en nuestro cuerpo que hay estrellas en el universo? Somos un universo en nosotros mismos. De hecho, se dice que somos la forma en que el universo tiene para entenderse a sí mismo. O de otra forma, somos la forma en que una célula tiene de comprenderse a sí misma, de saber qué es una célula. Y esto es impresionante porque, de alguna forma, esta historia conecta el mundo de lo infinitamente pequeño, el mundo de las partículas, con el mundo de lo infinitamente grande, el cosmos, la galaxia, en ese círculo que representa el inicio y el final de este maravilloso ciclo que es la física. Y fue esta historia la que a mí me marcó, la conexión que hay entre el mundo de la física de partículas y de la cosmología. Y es que los físicos, lo tengo que admitir, somos superhéroes. De verdad. Tenemos superpoderes. Vale. No solo los físicos, también los químicos y los biólogos. En general, los científicos tenemos superpoderes, porque no solo contamos con nuestros 5 sentidos, la vista, el gusto, el tacto, tenemos más sentidos con los que podemos estudiar el universo. Y les voy a explicar la forma en que un físico es un superhombre, para que se den cuenta de la importancia de esta conexión de lo pequeño con lo grande. Y por qué estudiando una cosa tan pequeña como una partícula, puedes entender cómo funciona algo tan grande como el universo. ¿Vamos? Bien, el universo al final no es como más que una especie de ensalada. Dentro de este universo en el que todos estamos, todos comemos una ensalada muy aburrida. Solo tomate, lechuga y a lo mejor cebolla. Son los protones, neutrones y electrones. Algo tan monótono y aburrido como suena. Una persona continuamente está comiendo protones, neutrones y electrones, lechuga, tomate y cebolla.
Pero los científicos, los físicos no comemos esto. Los físicos comemos algo diferente. Y es que tenemos un mercado al que podemos ir a comprar cosas como los tacos, las quesadillas, las enchiladas. Podemos comprar aceitunas, podemos comprar pimientos, chile, zanahorias. Y esto lo hacemos en un mercado que conocemos como el vacío cuántico. El universo, en nuestra escala, tal y como estamos hoy en día, solo nos permite conocer lo que son los protones, neutrones y electrones. Pero dentro del propio espacio vacío, hay un universo por comprender. Es un auténtico mercado donde podemos tener acceso a partículas que de otra forma jamás podríamos comprender. Este es el mercado del vacío cuántico, un lugar tan misterioso como suena. Y voy a intentar explicar un poquito en qué consiste este vacío cuántico. Yo no sé aquí, pero en España, en un restaurante chino, un martes a las 2 de la tarde no hay nadie. Ese es el espacio vacío. No hay absolutamente nada. Entendemos el espacio vacío como la ausencia de materia. Pero en este restaurante chino, que es el vacío del universo, hay una puertilla que lleva a un mundo diferente. Es la casa de apuestas que alimenta al chino. Está abajo y está en completa ebullición. Partículas que surgen, que aparecen, que se crean y destruyen continuamente. Ese es el vacío cuántico. Y los físicos entendemos que el espacio vacío no es la ausencia de materia, sino justamente lo contrario. Una auténtica fiesta de partículas. Partículas que continuamente están creándose y destruyéndose gracias a los principios del universo, en particular al principio de incertidumbre, aquel que permite romper la mayor ley de todas las leyes del universo, la ley de conservación de la energía. Gracias a esta ley, hasta el principio de incertidumbre, se crea materia de la nada. Esa materia de la nada es la que aprovechamos nosotros, los superhéroes, los físicos de partículas, para entender cómo funciona el cosmos. Y lo hacemos colisionando partículas. Al colisionar partículas, como explicaré esta tarde, surgen esta gran cantidad de partículas que nos permiten entender cómo funciona el cosmos y el universo. Esta historia fue la que realmente marcó mi vida, la que ha llevado y guiado mi carrera científica desde que yo decidí abandonar la ingeniería y adentrarme en el mundo de la física. Yo tenía 22 años y descubrí que realmente una historia puede tener este poder, el de cambiar vidas. Entonces yo no tuve dudas y quise embarcarme quizás en la mayor aventura de la historia de la ciencia reciente. Yo oí hablar de un laboratorio en Suiza que se llama el CERN. Y oí hablar de una búsqueda de más de 50 años por encontrar una partícula. Una de esas partículas que solo existen en este mercado al que solo tienen acceso los físicos cuánticos. Una partícula que tendría algún tipo de conexión con el universo. Gracias a esta partícula podríamos cerrar el capítulo de posiblemente la teoría científica más exitosa de todos los tiempos, el modelo estándar. Los físicos tenemos el modelo estándar como la joya de la corona. Tenemos una teoría simple, sencilla, que describe todo lo que hay en el universo. Se la presento. Ahí está. Ese es el lagrangiano del modelo estándar. Una ecuación para gobernarlos a todos y atarlos a las tinieblas. Una ecuación que permite entender cómo funciona cualquier cosa, aunque sea mínima, de todo el universo. Con esta simple ecuación somos capaces de responder cualquier cosa que se puedan imaginar. Yo cuando vi esta ecuación y oí hablar de esta partícula, el bosón de Higgs, quise formar parte de ella, quise que formara parte de mi vida. Yo me lancé a investigar acerca de este bosón de Higgs, quise participar en el mayor descubrimiento de la ciencia reciente, ese descubrimiento que tuvo lugar en junio de 2012, esa casa del bosón de Higgs, esta partícula que había estado escondida por más de 50 años. Partícula que es fundamental para entender esta ecuación de aquí. ¿Ven esta cosita de aquí redondita con una raya? Este phi. Ahí está el campo de Higgs. Un campo que permite entender cómo se forma toda la materia que hay en el universo. Y esto es tan bonito y tan impactante, contengan el entusiasmo porque esto va a ser espectacular, es tan espectacular que tiene el poder de cambiar la vida. Y lo voy a explicar con un poquito de detalle. El universo de alguna forma se parece a una fiesta
de muchas partículas. Una fiesta donde las partículas se mueven y se relacionan como las personas dentro de una fiesta. Así, de alguna forma, la manera en que las partículas se mueven dentro de esta fiesta marca sus propias propiedades. Hay que entender entonces que la masa, de alguna forma, nuestra masa, es un impedimento al movimiento. De esta manera podemos entender que una persona poco masiva es una persona que se mueve con libertad por la fiesta. Una persona que es capaz de moverse entre la gente, ir a la barra, tomarse su tequila y moverse otra vez a la pista de baile para interaccionar con más personas. Eso, según el modelo del campo de Higgs, es una partícula sin masa. Por otro lado, tenemos una partícula muy masiva, una partícula reconocida, no sé, Cristiano Ronaldo. Él sería una partícula con mucha masa. Llegaría a la fiesta y tendría muchas dificultades para moverse. Tendría problemas para caminar entre las personas, en ir a la barra y volver a la pista. Es ese impedimento lo que le confiere esa capacidad, esa propiedad que conocemos como masa. Y son esas personas que están en esa fiesta lo que conocemos como el campo de Higgs, los bosones de Higgs. Partículas que no vemos, pero que están ahí, en cada centímetro cúbico de espacio en todo el universo. Partículas que hacen que nuestra materia, las partículas de nuestros cuerpos se detengan y formen sistemas complejos como átomos, moléculas o tejidos. Y es así como se entiende cómo funciona el bosón de Higgs. Pero vamos a intentar adentrarnos un poquito más. Les estoy hablando de 4 años de investigación, 4 años de mi vida que yo estuve dándole vueltas a esta minúscula partícula que puede estar en un lugar recóndito del espacio-tiempo. 4 años dedicados a entender el funcionamiento más íntimo de la materia. Son 4 años que voy a intentar resumir en 10 minutos en el momento que yo considero que es el más duro de mi pequeña presentación. El momento de entender cómo se descubre una partícula. Y es que muchas veces la gente que no ha trabajado en física de partículas se imagina que encontrar una partícula es algo como esto, ¿no? Tienes ahí tu detector, un bicho de unas 15.000 toneladas, 100 metros bajo tierra, y toca bajar la palanca. Baja la palanca y ¡ching!, aparece la partícula. No. No. Son 4 años de duro trabajo y duro conocimiento que voy a intentar resumir, como decía, en 5 minutos, en lo que yo creo que es el momento destrozador de cerebros de la mañana. Ahí está. Prepárense porque realmente les va a estallar la cabeza. Así que estrujen bien las manos, concentren bien todas sus fuerzas porque viene un poquito de complicación. Ahí va. Realmente una partícula, una colisión de partículas como la que ocurre en Ginebra. Hay un acelerador de 27 kilómetros, 100 metros bajo tierra. Ahí se aceleran y dan vueltas protones casi a la velocidad de la luz para recrear el origen del universo. Pues créanme que esa colisión no tiene absolutamente nada que ver con esto. Nada. Lo voy a explicar a la tarde. Nada. No tiene nada que ver. Les voy a contar la triste vida de un físico de partículas. ¿Están preparados? Luego me dan todos abrazos y me dicen qué duro ha sido y todo eso, ¿vale? Vamos con ello. Sí, pobrecito. Esto es la vida de un físico de partículas. Esto es una colisión de partículas. No va un protón contra un protón, van 100.000 millones de protones contra 100.000 millones de protones y producen colisiones 40 millones de veces por segundo, produciendo continuamente miles de partículas que se dirigen en todas las direcciones, dejando un mapa como esto. Esto es lo que se enfrenta a un físico de partículas. Imágenes como esta 40 millones de veces por segundo. O sea, piénsenlo, imagínenselo. Reciben 40 millones de veces por segundo imágenes como esta. O sea, tu vida es un desastre, te quieres morir. Pero los físicos no nos rendimos, a pesar de que las dificultades son muy grandes. Seguimos con las dificultades. ¿Quieren más? ¿Quieren dolor? ¿Quieren sufrimiento? ¿Quieren sangre? ¿Verdad? Pues vamos con la sangre, porque puede ser todavía peor. Observen. Esta gráfica aquí, yo ya les dije que les iba a estallar la cabeza, lo dije de verdad, lo van a sufrir, pero voy a intentar explicarlo con mucho cariño. ¿Qué vemos aquí? Vemos en el eje vertical la probabilidad de que en una colisión surja materia, determinado tipo de materia. Ahí tenemos, por ejemplo, los quarks B, los W, los Z. Ven que hay líneas, cada línea representa una partícula o un sistema. Nuestro bosón de Higgs está ahí abajo, ¿lo ven? Y es una escala logarítmica, quiere decir que hay algo así como
1 entre 1000 millones de la probabilidad de que se produzca un bosón de Higgs, la partícula que queremos encontrar, frente al resto de partículas. Es decir, literalmente, estamos en la mierda, porque se produce solo uno cada cientos de miles de millones. Esto lo que nos quiere decir es que realmente vamos a producir muchas colisiones, pero solo unas pequeñas, una pequeñísima fracción de esas colisiones son realmente las interesantes. Entonces, buscar una partícula es realmente buscarla, o sea, no es cualquier cosa, vas a tener que luchar contra cientos de millones de partículas que te vienen para nada, que no quieres sin saber de ellas, que no te interesan. Duro, ¿verdad? Es aún peor. Muchas gracias por decir. Están vivos, están despiertos, respiran. Hola. Es todavía peor. ¿Están preparados? ¿Quieren sangre? ¿Quieren sufrimiento? ¿Quieren dolor? Pues es todavía mucho peor. ¿Por qué? Porque imagínense que hemos producido finalmente el bosón de Higgs. O sea, realmente hemos conseguido crear esa partícula que tanto tiempo hemos llevado buscando y que se produce entre ese mar de millones y millones y millones de partículas que nos vienen a la madre, o como digan, que no nos interesan nada. ¿Qué ocurre? Que este bosón de Higgs vive 10 elevado a menos 25 segundos. Es decir, según se crea, se destruye. ¿Y en qué se destruye? Nos lo dice la teoría cuántica, en partículas, en muchos tipos de partículas. Por ejemplo, los quarks B, los taus, los zetas, los W. Es decir, nuestra partícula, la que se produce con tan poca probabilidad, según se crea, se destruye. Y lo que es peor de todo, siempre se puede ser peor, es la ley de Murphy, se destruye en aquellas partículas que precisamente con más probabilidad se crean. Es decir, vamos a tener todo un mar de partículas que no nos interesan y la partícula que nos interesa se desintegra en ese mar. Es como intentar encontrar una gota de agua dulce que ha sido expuesta a un océano salado. ¿Se imaginan lo que puede significar eso? La cantidad de trabajo que puede suponer encontrar esa gota dentro de ese mar. Luego me dan un abrazo, ¿vale? Que sea fuerte, lo necesito. Es así como un físico tiene que trabajar, intentando encontrar una aguja en un pajar. De hecho, no es una aguja en un pajar, es algo bastante peor. Si tú calculas, porque a los físicos nos gusta calcular, y esto lo ha hecho alguien, lo prometo, esto lo ha hecho alguien. Alguien se ha puesto a calcular el volumen de un pajar. Alguien se ha puesto a calcular el volumen de una aguja. Alguien se ha puesto a calcular el volumen de partículas que se generan y el volumen de ellos que pertenecen a bosones de Higgs. Y ha visto que encontrar un bosón de Higgs dentro de ese mar de partículas es como encontrar una aguja en 1000 millones de pajares. Pero no todo en la vida es llorar, ¿verdad? Los científicos somos superhombres, lo dije antes. Y tenemos el superpoder de enfrentarnos a las dificultades e intentar resolverlas usando la ciencia, el conocimiento, las ideas. Por eso, en el CERN, 10.000 millones de nerds, 10.000 nerds, se concentran para intentar resolver esta cuestión, usando diferentes herramientas. Ese nerd soy yo, en el CERN. ¿Y de qué herramienta dispongo yo para intentar encontrar esta partícula? Tengo varias. Voy a intentar resumirlo. Vamos a intentar resumirlo. Estas tres herramientas son ¡pam! Los histogramas. Un aplauso a los histogramas, ¿no? Les he presentado los histogramas. A uno cuando le presentan los histogramas llora de alegría. O sea, realmente un aplauso es lo mínimo. Histograma. Un histograma es una forma de clasificar estadísticamente los datos que tú tienes. Clasificando estadísticamente estos datos, tú puedes ver cosas interesantes como una partícula. ¿Qué más tenemos? ¡Pam, vale! Las simulaciones. Un aplauso a las simulaciones. Las simulaciones son el eje de nuestras vidas. Yo no me levantaría por la mañana si no tuviera simulaciones. No respiraría, no sería persona. ¿Por qué? Porque los científicos podemos usar las simulaciones para intentar contrastar la realidad. Así, en Ginebra tenemos dos aceleradores de partículas. Tenemos el Gran Colisionador de Hadrones y tenemos la versión china, la versión hecha en Taiwán, la falsa. Porque realmente tenemos un simulador de ese colisionador que funciona según como nosotros creemos que funciona el universo.
Así, tú ahí metes todas tus teorías, las que quieras, ¡hala!, a lo bestia. Y tienes la realidad para comprobarlas. Es lo que se conoce como el método Monte Carlo, un método fundamental para la física que nace inspirado en los casinos, el casino de Monte Carlo. Y tenemos el tercer elemento, señoras y señores, dale un fuerte aplauso para los métodos de análisis. Ya no hay más, lo prometo. Ahora se cansaron de aplaudir. No hay más. Los métodos de análisis son las diferentes técnicas que tenemos los físicos para intentar usar las simulaciones y los histogramas para descubrir cosas tan rebuscadas y tan esquivas como una partícula. Y como esto es tan interesante, estos métodos de análisis, y sé que todos están ahora mismo pidiendo por favor que lo explique, lo voy a explicar. Así es como se descubre una partícula, señoras y señores, sin más que esto que ven aquí. Tú coges tus datos y dices, bueno, he encontrado algo. Vas al histograma y lo apuntas. Una posición. Repites el experimento, otra colisión, haces tus cálculos y lo apuntas. Otro dato, otro dato, otro dato. Después de miles de millones de colisiones, ha conseguido crear una curva de datos, un histograma. Ese histograma es esa línea roja de cruces. Si haces luego lo mismo con la simulación, vas a tener algo parecido. De modo que si simulación y datos son similares, de alguna forma estás demostrando que tus simulaciones son correctas y puedes validar todas tus hipótesis. Esto es fundamental para entender cómo se encuentra una partícula. Así que, señores y señores, ahora todos vamos a encontrar el bosón de Higgs. Así que preparados porque esto es un momento histórico de su vida. Van a entender cómo se descubre una nueva partícula, el bosón de Higgs, a través del concepto de masa. Ya hemos explicado todas las dificultades. Tenemos nuestro bosón de Higgs que se desintegra en dos bolitas. Y tenemos la dificultad de que esas bolitas, esas dos gotas de agua, son iguales a tantas gotitas que se crean. Esto que acabo de decir es mentira. Soy un mentiroso. No son todas iguales. Hay pequeñas diferencias, hay pequeños matices que hacen que tu partícula, esas dos bolitas que vienen de tu bosón de Higgs, no sean iguales al resto de bolitas. En particular, es muy útil el concepto de masa y de energía, que están unidas por la famosa ecuación que creó en 1905 un simple trabajador de una patente, de una oficina de patentes en Berna, Albert Einstein. ¿Conocen esa ecuación? Esa ecuación nos dice que la energía, la materia, es una forma de energía. Así que si nuestro bosón se desintegra, lo hará en partículas conservando la energía. Es decir, tenemos una forma de casarla, de encontrarla. Las dos bolitas que van a generar van a tener la energía de la masa del bosón de Higgs. Si el bosón de Higgs tiene una masa de 100, lo que sea, las dos bolitas van a tener 50 y 50, 40 y 60. Tenemos el detalle para casar esas bolitas. El problema, ya lo hemos dicho, es que hay muchas bolitas por ahí. Ahí están. Hay muchas bolitas. Bolitas que, de alguna forma, nos estorban, no nos permiten ver la realidad. Y para poder verla, vamos a usar el concepto de masa, y es que esas dos bolitas que generan los impostores no cumplen esa propiedad de que tienen la masa exacta del bosón de Higgs. Así que ya se pueden imaginar cómo es el proceso con el cual un físico descubre una partícula. Calcula la masa de las dos bolitas, para tu bosón de Higgs será un valor, la masa del bosón de Higgs. Para el resto de impostores será algo, un churro, cualquier cosa. El problema es que hay tantos impostores que nuestro pico, el de la izquierda, va a estar camuflado, va a estar oculto bajo ese mar de bolitas. Y la única forma de verlo es filtrando, usando esos métodos de análisis que hacen que tu fondo se reduzca y tu pico sobresalga. Hemos descubierto el bosón de Higgs. Esto es exactamente lo que se hizo el 4 de julio de 2012. Encontrar un pequeño saltito en esa línea roja que marca la diferencia con la simulación. Una simulación sin bosón de Higgs que ven que no casa perfectamente con lo que se observa en los datos. Hay gente que lloró al ver esto. Señoras y señores, hay gente que realmente estuvo días consternado. Había descubierto una nueva partícula, había observado algo que nunca nadie había visto en la historia de la humanidad. Estaba siendo la primera persona en descubrir uno de los grandes misterios del universo, el origen de la masa. Algo que
por supuesto, a todos los físicos nos enorgullece y hace que esta fecha, el 4 de julio de 2012, sea un día muy especial. Tan especial que el último 4 de julio puse una tarta y soplé las velas. Qué friki soy, ¿verdad? Pues sí, lo hice. Y llegado a este punto, quería hacer un pequeño balance de lo que hemos hablado, porque, como bien dije, el universo está constantemente cerrando ciclos. Así que toca cerrar nuestro ciclo. Y lo voy a cerrar haciéndoles una pregunta a todos. Y por eso voy a bajar y voy a intentar averiguarlo. A ver, dije que iba a hablar del mayor descubrimiento de mi vida. ¿Cuál creen que fue el mayor descubrimiento de mi vida? ¿Se atreven a decírmelo? ¿Cuál creen que fue el mayor descubrimiento de mis 25 años de vida? Adelante. Que una historia puede cambiar tu vida. Realmente sí. Podría decir que el descubrimiento del bosón de Higgs fue de las cosas más grandes que he hecho en mi vida. Estar allí, en el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, poder compartir un descubrimiento histórico, formar parte de él, ser consciente de que estás haciendo algo relevante para la historia de la humanidad, algo que va a ser registrado en libros, que estudiarán las generaciones siguientes. Te sientes parte de un experimento que sabes que pasará a posteridad y que sirve para el beneficio de toda la humanidad. Eso es una de las cosas más grandes de mi vida, pero como han comentado aquí, hay algo que yo creo que realmente es el mayor descubrimiento de mi vida, la potencia que tienen las historias para cambiar vidas. A mí me la cambió y gracias a YouTube, a la divulgación que hago todos los días, me doy cuenta de que realmente es algo que no es algo tan personal mío, creo que es algo que nos involucra a todos. La física tiene ese poder, la ciencia en general tiene ese poder. Tiene el poder de marcar a las personas para siempre, de dejarles una huella que nunca se borra. Esos momentos que recuerdas para toda tu vida. Ese momento que dices tú es un antes y un después en la historia de tu propia vida. Y ese poder lo tiene la ciencia. Es un poder que tienen los museos, un poder y una responsabilidad. Son el punto de encuentro entre ciencia y sociedad. Es el lugar donde va la gente con la intención de pasar un buen rato y que no saben siquiera que ese rato puede cambiar la vida para siempre. Y es que la ciencia genera una conexión que hace que entre nosotros se creen ciertas ligaduras que nunca se borran. Yo lo veo todos los días. Me escribe gente diciéndome que admiran el trabajo que hago, que han decidido estudiar física por el trabajo que hago, han visto la física de forma diferente. Ojalá la hubiera visto antes, ojalá mi profesor me lo hubiera contado así. Nosotros como divulgadores, profesores, personal de museos, seres humanos, todos somos divulgadores. Todos tenemos en nuestras vidas momentos para compartir algo. En ese momento eres un divulgador, con tu madre, con tu padre, con tu vecino, con tu compañero de clase, estás divulgando. Y en ese momento estás compartiendo algo especial, una historia que puede cambiar la vida de la persona que tienes a tu lado. Es bonito tener ese poder. Y es un poder que especialmente comparten las personas que trabajan en divulgación de forma profesional y en los museos de forma particular. Una vida que cambias y que te toca para siempre. Y en ese sentido, la ciencia es un lenguaje universal que sirve para unir culturas, traspasa todo tipo de barreras y es un elemento de cooperación y de paz. Así que hablemos todos el lenguaje de la ciencia. Muchísimas gracias.